Jonathan. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. De algo muy importante. Estoy trabajando, ¿no ves? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué dices? Vas a ser papá. Nati, eso no es posible. Tú y yo terminamos hace tiempo. Esto sucedió aquella vez, cuando fuiste a mi casa por tus cosas. Eso fue un error. Pero pasó. Es nuestro bebé. Nuestro hijo. Nuestro. ¿Y cómo sé que yo soy el padre? No he estado con nadie más. Ni antes ni después. Solo has sido tú. Porque te amaba. Jonathan. Podemos empezar otra vez. Podemos formar una familia los tres. Mírame. Yo no siento nada por ti. Y ya tengo pareja. Una mujer de verdad. Yo no sé qué hacer. Ya no puedo ocultar mi embarazo. Bueno, si no quieres tenerlo, no lo tengas. Hay varias formas. Pero déjame tranquilo. Es tu bebé. ¡No! Y mi padre puede llegar en cualquier momento. ¡No quiero problemas! Vete. Jonathan, por favor. ¡Lárgate, Nati! ¡Vete! ¡Lárgate de aquí! We held on tight, but it felt so. ¡Ten más cuidado! Casi te atropella el carro. Ay, Nati. ¿Qué te dijo Jonathan? Que no eres su problema. Que cómo estoy tan segura de que ese hijo es de él. Que seguro le estoy mintiendo. Nati, yo creo que tienes que decirle la verdad a Alma y a Dianita. No, Lisbeth. Yo no puedo hacer eso. Alma y mi mamá han hecho todo por mí. Todo. Para que yo tenga un futuro diferente al que ellas tuvieron. Y yo les fallo así. No les has fallado. Tú no eres la decepción de nadie. Las cosas pasan por algo. Y estoy segura que Dianita junto con Alma te van a apoyar. Claro que se van a enojar, pero ellas jamás te van a abandonar. No sé si lo puedo hacer, Lisbeth. No sé si soy lo suficientemente fuerte para todo esto. Yo solo te diré que no hagas nada de lo que te puedas arrepentir después, Nati. Ricardo, ¿ya está listo el Fortuner? Sí,
Ya está listo. Listo para que se lo lleven. Muy bien, voy a probarlo. Si el cliente pregunta, le dices que vuelva mañana. ¿Mañana? A ver. ¿Por qué quieres probarlo? Ya está listo para que se lo lleven. Surgieron unos problemas, Ricardo. Tú muy bien sabes cómo funciona esto. Siempre surgen cosas. Jonathan, ¿qué le voy a decir al dueño? Dile que estamos alineando los cambios o que ocurrió algo en la transmisión. Después de todo, los clientes nunca saben nada de vehículos. No puedo hacer eso. ¿Y por qué no? Porque nos vamos a meter en problemas. En algún momento se van a enterar los clientes. O mucho peor, tu papá. Pues no vamos a tener problemas. Porque tú no vas a decir nada, ¿entendido? Pero si me vas a meter en tus problemas, me vas a decir a dónde te vas a llevar el vehículo. Solo necesito el carro por un par de horas. ¿Para qué? Para lo que yo quiera. ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones? Las llaves. Mira, hija, llegaron juntas, qué bueno. Lisbeth, ¿cómo has estado? Justo íbamos a comer. Y Alma también acaba de llegar del trabajo. Bien, gracias, Dianita. Siéntense. Pasen, chicas. Por fin voy a descansar, aunque sea mediodía. Me dieron la tarde libre. Están haciendo algunas remodelaciones en la panadería. Y eso es bueno, porque casi nunca estamos todos para comer. Así que me alegra mucho, Lisbeth, que hayas venido. Siéntete como en tu casa. Eres alguien más de la familia. Mamá, hermana, tengo que decirles algo importante. ¿Qué pasa, hija? Nati, cuenta, no me preocupes. Yo voy a ser la abanderada de mi curso. ¿Abanderada? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, hija! Felicidades, Nati. Es un éxito. Hija, quiero que sepas que estamos muy orgullosas de ti. Porque como sabrás, hoy en día hay muchas chicas que dejan el estudio, que salen con un hijo. Qué bueno que ese no es nuestro caso. Ahora recuerdo que tenemos ensayo, así que nos debemos ir. ¿Ensayo? ¿A estas horas? Pero Nati, recién llegas y no has probado bocado. Sí, hija, come algo antes de irte. Luego como. No se preocupen, yo voy a estar bien. No podemos faltar al ensayo. Vamos, Lisbeth. Con cuidado. Disculpen, con permiso. Hasta luego, Lisbeth. Buenas tardes, señorita profesora. Buenas tardes, Jonathan. Por favor. Vaya, pero qué caballeroso.
Jonathan, ¿y esta camioneta tan bonita es tuya? De mi padre. Pero está impecable. Parece nueva. Como te dije, mi padre tiene como 20 carros más en su negocio. Prácticamente son míos. Los puedo utilizar cuando yo quiera. Bueno, pues me asombras. Por eso fue que me conquistaste. Es muy difícil conseguir a alguien con una estabilidad como la tuya, a tu edad. Bueno, mi padre dice que hay que esforzarse para obtener las cosas. Y yo trabajo prácticamente desde que soy un niño. Vaya, pues, se nota. Y dime, ¿a dónde me vas a llevar? A las estrellas. A un lugar muy especial. Con jacuzzi, con espuma, con un ambiente muy romántico. Bueno, pues, entonces no se diga más. Hoy no hablamos de trabajo. Así es. Solo tú y yo. Entiendo su preocupación. Su carro está... Mire, ya voy a verificar con mi mecánico. Ya le confirmo, no se preocupe. Deme un minuto, ¿sí? Ricardo, Don Marcos, dígame. ¿le cambiaste el filtro y el aceite a la camioneta? Sí, está lista. Bueno, no está lista. Quiero decir... ¿Está lista o no está lista, Ricardo? Es una simple pregunta. Aún no está lista, don Marcos. Faltan algunos detalles. Jonathan me está ayudando. Sí, don Osman. Su camioneta está casi lista. Estamos haciendo ahorita la revisión de rutina. Usted sabe, ¿no? Hagamos algo. Cuando esté totalmente lista, yo lo voy a llamar. Personalmente, claro que sí. Para que usted pueda venir a retirar su camioneta. Muchísimas gracias por su paciencia, don Osman. Ya, perfecto, hasta luego. A ver, Ricardo. ¿Cómo es posible que un simple cambio de aceite y filtro no esté listo? Lo siento, don Marcos. Tuve muchos contratiempos. Por eso Jonathan me estaba ayudando. Jonathan, siempre resolviendo tus problemas. Siempre resolviendo tus problemas que dejas a medias. Don Marcos, yo... Eres un inútil. Yo te contraté aquí porque confié en ti. Pensé que podías resolver todos los problemas. Y sinceramente, estoy decepcionado de ti. ¿Dónde está Jonathan? Salió. ¿Salió a dónde? Fue por una refacción. Cuando revisamos el vehículo encontramos algo más. Así que fue por una pieza que faltaba. Nati, ¿por qué no lo hiciste? Tuviste la oportunidad perfecta para hacerlo. Y en vez de decir la verdad, lo único que hiciste fue mentirles. Porque no puedo, Lisbeth. No sé cómo hacerlo. ¿Tú sabes lo que significa para ellas todo lo que pasó ahí adentro? Tarde o temprano se van a dar cuenta de todo. Un embarazo no se puede ocultar para siempre, Nati.
No quiero decepcionarlas. Ellas han hecho tanto por mí que no es justo que les haga esto. Nati, tú ya tienes 20 años. Eres mayor de edad. No es para tanto. Ellas te van a apoyar porque te aman. Tú no entiendes, ¿verdad? Eso es lo que hace aún peor las cosas. Mírame. Estoy terminando la preparatoria ahora, a mis 20 años. Mi madre y mi hermana tuvieron que trabajar el doble para poder darme la oportunidad de regresar al colegio. Ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Voy a deshacerme de este embarazo. Y tú me vas a ayudar. ¿Que yo qué? Aquí está. Tienes que tomar 4 tazas. Es lo único que conseguimos. Estoy decidida. No puedo con esto, Lisbeth. Es imposible. Tranquila. Tráeme otro vaso. ¿Estás segura? Sí. Estoy segura. Siéntate. ¿Nati no ha llegado? No, no llega aún. Hace poco llamó para decirme que se quedaba en casa de Lisbeth. ¿Otra vez en casa de Lisbeth? A mí eso ya no me parece, mamá. No sé. Pienso que debemos controlarla más. Yo sé que ella tiene 20 años. Lo sé perfectamente. Pero igual, es nuestra responsabilidad. Bueno, hija. Esta vez la dejé ir sin problema. Como sabes, dijo que iba a ser abanderada. Eso es un gran logro para ella y para nosotras.
Además, Nati siempre ha sido una muy buena hija. No anda en malos pasos. Debemos confiar en ella. Yo sé que Nati es una buena chica, obediente, buena estudiante, pero no debemos dejar que se descarrile. ¿Descarrilar? ¿Por qué dices eso? Ya sabes, está en esa edad, 20 años, hermosa, y los hombres solo la van a buscar para perjudicarla. Alma, no exageres. No exagero, mamá. Yo sé por qué te lo digo. Los hombres de hoy en día solo buscan a las chicas para seducirlas, para engañarlas, embarazarlas y dejarlas solas con sus hijos. Nati es muy lista, muy inteligente. Ella sabe cuidarse. Además, anda enfocada en sus estudios. No anda pensando en novios ni en esas cosas. Eso espero, mamá. Eso espero. Porque en realidad nosotras nos hemos sacrificado mucho por Nati, para que tenga lo que nosotras no. Sería muy lamentable que tire todo a la basura por un hombre que no vale la pena. Eso no va a pasar, hija. Confío mucho en mi hija. Yo también confío en ella. Pero igual, hay que estar pendiente. Tienes razón, hija. Mañana cuando llegue voy a hablar con ella. Hoy se fue tan rápido que ni siquiera nos dio tiempo a preguntarle algo más acerca de lo de ser abanderada. Eso también me pareció muy raro. ¿Por qué tanta prisa por ensayar? Alma, déjate de sospechas. Ya dijiste que confías en ella. Y confío, mamá. Yo confío en ella. Pero eso no quita que esté al pendiente. Bueno, mañana cuando llegue, hablaremos con ella. Le preguntaremos todo lo que quieras. ¿Te parece? Me parece. No pude dormir en toda la noche. Lisbeth, me duele todo. Mi estómago, me duele mi espalda. Me duele todo mi cuerpo. Estás ardiendo. Tienes fiebre, Nati. No sé qué hacer, Lisbeth. Yo tampoco sé qué hacer. Todo esto se está saliendo de control. Te tiene que ver un doctor. No. Yo no necesito un doctor. Voy a llamar una ambulancia para que te lleven al hospital. Ahí te revisan y te pueden dar algo para el dolor. Sí. No. Lisbeth, no. En el hospital hacen muchas preguntas. Se van a dar cuenta que estoy embarazada. Y van a querer llamar a mi mamá. Y eso no puede pasar. Pero no te puedes quedar así. ¿Y si algo está mal? ¿Y si ese líquido te hizo daño? Dame tiempo.
Ya me va a pasar. Tiene que pasar. No. Nati, no te va a pasar así por así. Te tiene que revisar un doctor. Hazme caso. No seas necia, por favor. Iré por ayuda. Iré a buscar ayuda, sí. ¿Ayuda? ¿A quién? A Jonathan. No. A él no. ¿Pero por qué no, Nati? Yo ya le dije. Yo ya le conté que estaba embarazada. Él no quiere saber nada de mí. Él no me va a ayudar. Él es el padre del bebé y te tiene que ayudar. Tiene que hacerse responsable, Nati. Lo iré a buscar ahora mismo. No, Lisbeth. Por favor, no lo hagas. Nati, tú espérame aquí. Yo regreso enseguida, ¿sí? Estate tranquila, por favor. Tú quédate aquí. Regreso enseguida. Buenas. Perdón, no sé si se acuerda de mí. Yo soy amiga de Nati, la novia de Jonathan. Perdón, exnovia. Tengo que hablar con Jonathan. ¿Está aquí? ¿Me lo puede llamar? Sí, claro. Está por atrás. ¡Jonathan! ¡Jonathan, te están buscando! ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar sobre Nati. Yo no tengo nada que hablar sobre Nati. Nati está muy mal. Necesita ayuda. Y yo no sé qué hacer. Yo ya te dije que no tengo nada que ver con ella. Es su problema. Ya no quiero que me molesten más con eso. Pero es que Nati está embarazada. No me importa que esté embarazada. No quiero volver a escuchar su nombre por aquí. Y vete, antes que le diga a mi padre que me están molestando. Oye, espera. ¿Por qué te habló así, Jonathan? Porque no quiere saber nada de Nati. Pues qué mejor. Mejor que no quiera saber nada de ella. ¿Por qué dices eso? Porque Jonathan no es bueno para Nati. No la merece. Es que Nati está muy mal de salud. Está con fiebre. No ha dormido durante toda la noche. Y yo no sé a quién recurrir. No sé qué hacer. Pero por ahí deberías haber empezado.
¿Qué? ¿Dónde está? Vamos, yo te ayudo. Vamos. Vamos. Nati. Gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? No entiendo. ¿Qué me pasó? Estás en el hospital. Pero todo está bien. Tranquila. ¿Qué hago en un hospital? Yo salí a buscar ayuda. ¿Te acuerdas? Fui a verlo a Jonathan. Pero él... Bueno, eso no importa. Lo que importa es que cuando regresé, te encontré en el suelo. No me respondías. Estabas inconsciente. Yo me asusté mucho. Pero Ricardo venía conmigo. Él te cargó. Te subió al taxi. Y te trajimos hasta aquí, al hospital. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por todo. No hay nada que agradecer. Lo mejor es que ya estás fuera de peligro. Disculpen. Veo que la paciente ya ha despertado. Eso me alegra mucho. Sí, ya despertó. Muy bien. Les pido que por favor se retiren. Necesito hablar con la paciente. Enseguida. ¿Cómo te sientes, Nati? Cansada. Adolorida. Eso es porque llegaste aquí con un cuadro muy severo de intoxicación. Tenías fiebre y deshidratación. Tuvimos que estabilizarte con algunos medicamentos y sueros. Pero hay algo que debo mencionarte. Tu embarazo está fuera de peligro. Mi embarazo. Así es. Tienes aproximadamente 18 semanas. ¿Acaso no lo sabías? Sí lo sabía. Perfecto. Voy a necesitar contactar a algún familiar tuyo, ya sea tu padre o tu madre, para que vengan por ti. Mi amiga Lisbeth. Ella me puede acompañar. Ricardo también lo puede hacer. Los dos me ayudarán. Jonathan. Dime, padre. ¿Dónde está Ricardo? Salió y parece que aún no regresa. ¿Y hace cuánto salió? Hace unas 2 horas, tal vez más. Pero, ¿qué pasó aquí? O sea, el carro que teníamos que entregarlo ayer. Don Osma me llamó hace 1 hora que iba a venir a buscar a su carro y mira, por Dios, mira cómo está ese carro. Parece que se hubiesen ido de fiesta en ese carro. Sí, está un poco sucio. Poco sucio. Está hecho un desastre ese carro. Lleno de barro por todos lados.
Y Ricardo no está aquí para que me diga por qué está así. Yo no lo utilicé. A mí no me importa quién lo haya usado. Ese es el carro de un cliente. Y tenemos que entregarlo impecable. Y míralo cómo está. Bueno, cuando venga Ricardo se lo dices. Pues claro que se lo voy a decir. Cuando llegue, me dices. Mientras tanto, necesito que por favor te pongas a limpiar y pulir ese carro, que quede brillante. Don Osman debe estar por llegar. ¿Yo? Yo no lo utilicé, papá. Además, Ricardo se encarga de eso. Sí, Ricardo se encarga, pero en este momento no está. Así que por favor, encárgate de ese carro. Esto no es justo, papá. La vida es injusta, Jonathan. En este trabajo es así. Si uno falla, los demás tenemos que cubrirlo. Oh. Maldito Ricardo. Ricardo, de verdad, no sé cómo agradecerte todo esto. Las cuentas del hospital, haberme traído hasta acá, haberte quedado todo este tiempo. Voy a pagarte hasta el último centavo, te lo juro. Nati, no hace falta que me agradezcas. Hice lo que pude. Además, lo importante es que ya estás mejor. ¿Pero el dinero? No importa. Ya hablaremos luego de eso. Lo importante es que te recuperes, que vayas a casa, que hagas lo que dijo la doctora. Sí, eso es lo importante. Por ahora no te preocupes. Miren, yo ya me tengo que ir. Seguramente ya me están buscando en el taller y si no aparezco, mi jefe me va a matar. Bueno, el papá de Jonathan. Gracias, Ricardo. No sé qué nos hubiéramos hecho sin ti. No te preocupes. Nati, cuídate mucho. Y si necesitan algo, avísenme. Lisbeth tiene mi número. Gracias. Gracias por todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tu casa o a la mía? A tu casa. A la mía no puedo llegar. ¿Por qué no? No te olvides de mi problema, Lisbeth. Estoy embarazada. Y el padre no quiere hacerse responsable. Nati, ya no más. Ya basta. ¿De qué hablas? Basta de esconderte, de huir. Mira, si Ricardo no nos hubiera ayudado, si no te hubiéramos traído aquí al hospital, ya estarías en la otra vida. ¿Y todo por qué? Porque no quieres enfrentar la realidad. Lisbeth, yo no quiero. Nati, entiende. Tienes que decirle la verdad a tu mamá. No hay otra opción. No voy a poder. ¿Por qué no vas a poder? ¿Y si me corren de la casa?
¿Y si me dicen que soy una vergüenza? ¿Y si Y si te apoyan. Y si justamente es lo que tú necesitas. La ayuda de tu mamá y de tu hermana. Miren nada más quién decidió aparecer. Hola, Jonathan. Lo siento mucho. Tuve una emergencia. ¿Pasó algo? ¿Que si pasó algo? Claro que pasó. ¿En dónde estuviste toda la mañana? Mi padre te estuvo buscando por todos lados. ¿Buscarme para qué? ¿Para qué? ¿Se te olvidaba que tenías un trabajo pendiente? No limpiaste el carro de Don Osman, el Fortuner negro. ¿Qué me estás diciendo? Ese carro ya estaba limpio. Justamente lo iba a entregar al dueño. Fuiste tú. Estaba impecable y tú lo estropeaste. Ricardo. Don Marcos, yo se lo puedo explicar. Ricardo, ahórrate tus explicaciones. Ya estoy cansado de tus irresponsabilidades. Don Marcos, si me lo permito... Ahórrate tus explicaciones, Ricardo. Ya estoy cansado, siempre con lo mismo. Irresponsabilidad tras irresponsabilidad. Siempre lo mismo. Don Marcos, si me permite, yo le puedo... ¡No! Quiero escucharte, Ricardo. Tú siempre haciendo lo mismo. A la final, mi hijo, terminando lo que tú nunca culminas. Siempre dejando los trabajos a medias. A la final, Jonathan es quien dio la cara a un cliente, a el señor Osman. Él fue el que terminó de arreglar y limpiar el desastre que había. Mientras tú, no sé dónde, haciendo no sé qué cosa. Don Marcos, escúchame. Yo estaba ayudando a alguien que lo necesitaba. Fue una emergencia médica. Se lo juro, créame. Ricardo, ya me cansé de ti. Siempre excusas. Siempre dejando los trabajos inconclusos. De verdad que estoy harto. Don Marcos, le ofrezco una disculpa. Le juro que no volverá a pasar. Tienes toda la razón. No volverá a pasar. Estás despedido. ¿Qué? Perdón, Marcos, no me puede hacer esto. Yo necesito el trabajo, por favor. Eso tenías que haberlo pensado antes. Antes de abandonar tu área de trabajo. No te lo vuelvo a repetir. Agarra tus cosas y te me largas de aquí. Nati. Hija, ¿dónde estabas? Hoy no fuiste al colegio, ¿verdad? Te estuve llamando varias veces y no me contestaste. Nati, me estás asustando, hija. ¿Qué pasó?
Vamos, Nati. Dile la verdad. Yo estoy aquí contigo. Perdóname. Perdóname, mamita. Perdóname por todo. ¿Perdonarte? ¿Pero por qué? Hija, me asustas mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Estoy embarazada, mamá. ¿Qué? Lo siento. Lo siento tanto, mamá. Yo no quería hacerlo. Yo no planeé hacer esto. No. No. Esto no puede estar pasando. Nati, dime que esto es una mentira. Que es una broma. Te estoy diciendo la verdad, mamá. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que hicimos por ti. Después de todos los sacrificios. Yo no quería decepcionarlas. Pues ya lo hiciste. Decepcionaste a todas. Dios mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dime, Nati. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién es el culpable? Dime su nombre, Nati. No tiene caso, mamá. ¿Cómo que no tiene caso? Un hombre te hizo esto y tiene que responder. Dime, hija. Dime su nombre. Él no quiere hacerse responsable. Él lo negó. ¿Cómo que lo negó? Malditos hombres. Todos son iguales. Siempre utilizan a las mujeres y las botan como a la basura. Pero dime su nombre. Dímelo, Nati. No puedo. Tu hija. Tú debes saberlo. Dímelo, por favor. Es Jonathan. El hijo del dueño de la mecánica de aquí del barrio. ¿Jonathan? ¿El de la mecánica de Marcos? Ahora mismo me van a escuchar. Mamá. ¿Por qué le diste? Buenas. Buenas tardes, señora. ¿En qué podemos ayudarle? ¿Dónde está su hijo? Mi hijo. Jonathan. Sí, Jonathan. ¿Dónde está? Él salió, señora. Pero, dígame, ¿tiene algún problema con su vehículo? No vine por ningún vehículo. Vine porque soy la mamá de Nati, la novia de su hijo. La novia. Señora, yo creo que usted está confundida.
La novia de Jonathan se llama Alejandra. No sé quién es esa tal Nati de que usted me está hablando. Aquí no hay ninguna confusión. Su hijo embarazó a mi hija. Y su hijo se lava las manos como un cobarde. Señora, no le voy a permitir que venga a ofender a mi hijo aquí. Si mi hijo dice que él no tiene nada que ver con eso, es así, yo le creo. ¿Y usted le cree así nomás? Pues claro que sí, señora. Porque es mi hijo. Yo le di la educación. Yo sé quién es. Su hijo es un mentiroso. Y usted se está haciendo el ciego. ¡Ya basta, señora! Le voy a decir una sola cosa. Si su hija está embarazada, vaya usted con su hija a buscar al padre, no sé en dónde. Y le voy a agradecer que se largue inmediatamente de aquí. Escúcheme bien usted. Esto no se va a quedar así. Voy a buscar la manera de que su hijo responda por lo que hizo. Haga lo que le dé la gana. Ay, ¿no le vas a contestar? No, seguramente llegó mercadería nueva y quiere que le ayude con la inscripción de carros. Pero hoy no quiero trabajar. Mi amor, siempre tan responsable, ocupado y trabajador. Pues sí, mi amor, así es el negocio. Pero hoy me tomé el día libre. Oye, amor, ¿y ya te vas? Así es, mi amor. Ya me tengo que ir. ¿Y cuándo regresas? Mañana paso por ti y te recojo a la salida del colegio. Perfecto. ¿Por qué tienen esas caras? ¿Pasa algo malo? Hija, tenemos que darte una noticia. ¿Una noticia? No me asusten. Perdón, hermana. ¿Perdón? ¿Perdón por qué, Nati? ¿Qué hiciste? Alma, tu hermana está embarazada. Tiene algunos meses. No. No, Nati. Dime que no es cierto. Yo no quería hacerlo. ¿Que no querías? ¿Que no querías, dices? ¿Es lo único que tienes para decir? ¿Por qué, Nati? ¿Por qué? Después de todo lo que hemos hecho por ti, si trabajamos como mulas para darle un excelente futuro. Y aún así, salió embarazada. Mira cómo terminó. ¿Quién es? Es Jonathan, el hijo del mecánico. Bien. Voy a hablar con su madre. Generalmente las madres son más responsables y conscientes que los padres. ¿Y tú? Tú vienes conmigo. Muy buenas tardes. ¿Su hijo está? ¿Mi hijo? Sí. Su hijo, Jonathan. ¿Está o no está? No, él aún no ha llegado. ¿Pasó algo?
¿Las conozco? No. Pero su hijo Jonathan sí conoce muy bien a mi hermana. Ella es Nati. Mucho gusto, señorita. ¿Qué se les ofrece? Bien, resulta que su hijo, el muy hombrecito, embarazó a mi hermana y no se quiere hacer responsable. Eso es una acusación muy seria. No, no es una acusación, como dice usted. Es la verdad. Señorita, yo desconocía de este asunto. Mi hijo no me ha contado absolutamente nada. Es que claro, señora. ¿Cómo le va a comentar? Si es que los hombres cobardes e irresponsables no le cuentan este tipo de cosas a sus madres. Señorita, yo voy a hablar con mi hijo. Necesito escuchar la versión de él. Señora, aquí hay una sola versión. Y es que su hijo embarazó a mi hermana y que tiene que hacerse cargo. Señorita, entiendo su enojo. De verdad yo lo entiendo. Pero déjeme hablar con mi hijo primero. Seguramente fue una broma cuando él dijo que no iba a asumir las consecuencias. Está bien. Estaremos atentas. Espero su llamado. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Pudieron hablar con él? No. No lo encontramos. Pero pudimos hablar con la madre. ¿Y qué les dijo, hija? Pero ven, siéntate. Dijo que iba a hablar con su hijo. Y que nos iba a contactar para hablar como gente civilizada. Qué bien. Por lo menos la madre es más razonable que el padre. Nati, siéntate. Tenemos algo que hablar contigo. Hija, queremos saber qué fue exactamente lo que te dijo Jonathan cuando le contaste lo del embarazo. ¿Qué día tan pesado? Hola, amor. Hola. Qué bueno que llegaste. Tenemos que hablar. Victoria, por favor. Apenas estoy entrando. Ni siquiera un vaso de agua me he podido tomar. Yo ya lo tenía listo. Es algo muy importante. Se trata de nuestro hijo. ¿Qué le pasa a Jonathan? Ay. Hace un rato vinieron dos mujeres a decirme que Jonathan dejó embarazada a una de ellas y que ahora él no quiere hacerse responsable de esa criatura. Eso ya yo lo sabía. Al negocio se apareció una señora reclamando, haciendo un escándalo. ¿Cómo que ya lo sabías? Sí, así es, pero yo no creo nada. ¿Por qué no? Victoria, porque si Jonathan dice que no es de él, no es de él. Yo confío en mi hijo. Tú deberías también confiar en él. Marcos, Jonathan andaba con esa muchachita.
Yo no la conocí, pero con la seguridad de que habló esa mujer, pues yo creo que sí es verdad. Ya basta, Victoria. No voy a permitir que estés desconfiando así de nuestro hijo. Si él dice que no es de él, no es de él. Está bien. Iré con Jonathan. Está bien, Victoria. Anda. Reúnete con esa familia. Pero cuando esa gente empiece a pedirte dinero, a pedir cosas que no le correspondan, no vayas a decirme a mí que no te lo advertí. Jonathan, viniste. Yo sabía que no podías ignorar esto así de fácil. Que sea la última vez que vas a mi casa a hablar con mis padres. ¿Entendiste? Pero Jonathan, yo solo... ¡No! No tienen ningún derecho. Ni tú, ni tu familia. No tienen derecho a ir a molestar a mi casa. No tienen derecho a ir al taller. Y definitivamente no tienen derecho a hablar con mi madre. Tengo todo el derecho. Tú eres el padre de mi hijo. Yo no soy el padre de nadie. Y tú y yo no somos nada. No somos nada. Ricardo, qué sorpresa verte por aquí. Buenos días, Alma. ¿Cómo estás? Buenos días, yo estoy muy bien. ¿Qué te trae por aquí? El anuncio. Buscan ayudante, ¿verdad? Solo me preguntaba si aún necesitan uno. ¿Estás buscando trabajo? Sí, necesito el trabajo. Bueno, sí, aún estamos buscando ayudante. El joven que nos ayudaba aquí renunció hace 2 meses. ¡Qué bien! No, me refiero a que no está bien que lo hayan despedido. Me refiero a que existe la vacante. Te entiendo. ¿Tú tienes experiencia en panadería? La verdad, no. Solía trabajar en una mecánica, pero me despidieron. No es complicado, la verdad. El trabajo aquí es cargar algunos bultos de harina, todos los ingredientes que utilizamos, limpiar, recibir pedidos, atender a algunos clientes cuando yo no puedo. Nada que no puedas aprender. Alma, de verdad necesito el trabajo. Por favor, dame una sola oportunidad. Ricardo, yo encantada de la vida te ayudaría, pero la panadería no es mía. Solo soy encargada. Alma, ¿tú crees que me pueda entrevistar? Si la esperas, yo le voy a hablar de ti. Le voy a hablar muy bien. Le voy a decir que tú eres un chico responsable y que además necesita el trabajo. Alma, de verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecido. No te preocupes.
Si quieres, pasa, toma asiento y yo le digo que estás aquí. Gracias. Amor, ¿sabes que pasó algo hoy en el colegio? ¿Qué te pasó, mi amor? Pues una alumna de tercer año resultó que está embarazada. ¿Tú puedes creerlo? ¿En serio? Sí. Y la muy tonta llegó allá con panza y todo. Cuando la directora la llamó, le confirmó que tenía 4 meses de embarazo. Ay, ¿Y qué hicieron? pues, ¿qué crees que iban a hacer? La echaron del colegio. ¿La echaron así nomás? Claro. Ese es un colegio muy prestigioso. No podemos permitir que hayan alumnas en ese estado dando mal ejemplo, por Dios. Mi amor, ¿y saben quién es el padre? No, no tengo ni idea. Pero yo me imagino que es algún compañero del colegio. Un noviecito de barrio que no quiere hacerse cargo. Es que así son las muchachitas de hoy en día. Se dejan endulzar el oído con palabras bonitas y luego tienen que pagar las consecuencias. Sí, mi amor, tienes razón. Pero claro que tengo razón, amor. Por eso cuando la directora me mandó a llamar, yo le dije que no estaba bien, yo le di mi opinión. Esa muchacha no tenía que estar en nuestra institución. Es que, por Dios, ¿tú te imaginas? Ese espectáculo, una alumna embarazada en nuestras clases. No, no. Mira, yo sé que hice lo mejor. Sí, mi amor. Hiciste lo mejor. Hija. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué lloras? Háblame, hija. Dime qué pasó. Tranquila. Respira y luego me cuentas qué pasó. Me expulsaron. ¿Qué? ¿Te expulsaron del colegio? ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste? No hice nada malo. Solo se dieron cuenta que estaba embarazada. ¿Pero cómo se dieron cuenta, hija? La profesora de educación física me vio. Me pidió que la acompañara a la dirección. Y cuando la directora me preguntó si era cierto, no le pude mentir, mamá. Ya se me notaba. Ya, Mini. La directora me dijo que no podía seguir. Que las alumnas embarazadas no pueden continuar en la institución. Y sabes, mamá, no es justo. No es justo porque siempre he sido una buena estudiante. He sacado las mejores calificaciones. Nunca he hecho nada malo. Y ahora me sacan así. Como si fuera una delincuente. Lo sé, mi amor. Lo sé. Ay, vida. Lo peor de todo es que ya solo me quedaba un año para terminar y graduarme. No tengo derecho a seguir estudiando porque voy a ser mamá. Claro que tienes derechos, hija.
Lo que te hicieron está muy mal. La directora me dijo que si quería regresar, debía esperar al año que viene y repetir todo. ¿Repetir todo? ¿El año completo? Sí. Mis compañeros ya se van a graduar y yo me voy a quedar. Y todo por mi culpa. Por haber confiado en el hombre que no debía. No digas eso, hija. Tú no tienes la culpa de que ese muchacho sea un irresponsable. Pero sí tengo la culpa de haber confiado en él. De haberme dejado convencer. De haber pensado que me amaba. Ya, mi niña. Ya. Tranquila. ¿Alejandra? Sí, dígame en qué le puedo ayudar. Necesito hablar con usted. Algo sobre mi hermana. ¿Su hermana? No sé de quién me está hablando. ¿La conozco? A mí no. Pero a mi hermana sí. Es la jovencita que expulsaron el día de ayer de este colegio. Discúlpeme, señorita, pero yo tengo muchos estudiantes como para recordar alguno. No sé de quién me habla. No se haga. Le hablo de Nati. Nati, mi hermana. La jovencita que expulsaron el día de ayer. Que usted votó sin contemplación. Sin consentimiento. Ah, claro. La chica embarazada. Bueno, discúlpeme, pero yo no tomo las decisiones aquí. Son políticas del colegio. No puede asistir a clases una chica en estado de embarazo. Lo siento. Pero sí fue usted la que le dijo a la directora que ella no merece estar en este colegio, ¿o no? Pues, le dije la verdad. Una chica embarazada es un mal ejemplo para la sociedad. Un mal ejemplo para los estudiantes. Y este es un colegio de prestigio, no una casa de caridad. Mi hermana es una excelente estudiante. Buenas calificaciones. Buena conducta. ¿Y usted la vota por un error? ¿Un error? Disculpe, pero un error es entregar tarde una tarea. Lo que su hermana hizo es irresponsabilidad, falta de valores. Y para eso había una solución muy simple. ¿Cuál? Debió cerrar las piernas. ¿Qué dijo? ¿Lo que escuchó? Su hermana no es una víctima. Simplemente tomó malas decisiones. Una decisión irresponsable. Y ahora debe vivir con las consecuencias. Usted no conoce nada de mi hermana. ¡Nada! No se imagina por lo que está pasando. Ni me interesa. Lo único que sé es que no puede asistir a este colegio. Ahora, con permiso. Usted no habla así de mi hermana. Con permiso, por favor. Que no me voy a... ¿Qué le pasa? ¿Está loca o qué? A mi hermana la respeta. ¿Qué? ¡Au! ¡No! ¡Suélteme! ¡Me suelte, loca! ¡Basta! ¡Basta! ¡Sepárense! ¿Qué está pasando aquí?
Alejandra, ¿estás bien? Nada, Jonathan, que esta mujer vino acá a levantarme la mano sin razón alguna. Déjala, mi amor. Cálmate. No vale la pena. De verdad que me humilló delante de todos. Yo no voy a permitir que esto se quede así. Lo sé, mi amor. Pero tranquilízate. Respira. ¿Tú eres Jonathan? ¿El hijo del mecánico Marcos? No sé de qué habla, señora. ¿Sabes de qué hablo? Tú embarazaste a mi hermana y no te quieres hacer responsable. Yo no conozco a su hermana. La conoces. Y muy bien. Nati, la embarazaste. Y luego le pediste que se deshiciera de ese problema. Ahora entiendo por qué la expulsaron del colegio. Porque te revuelcas con la profesora. A ver, un momento. Yo no le voy a permitir que hable así. Usted no sabe nada. Sí sé. Sé todo. También sé que este desgraciado embarazó a mi hermana. A mi hermana Nati. ¿Te suena? ¿Te suena ese nombre? La jovencita que tú expulsaste ayer. ¿Nati? A ver, tú embarazaste a Nati. Esa misma. A esa jovencita, este desgraciado la embarazó. Esa jovencita de la que hoy hablas con desprecio. A la que juzgas. Y la que dices que debió cerrar las piernas. Esa jovencita es mi hermana. Y este desgraciado es el padre de la criatura que lleva dentro. ¿Eso es verdad, Jonathan? No, mi amor. Esta mujer está loca. No es verdad. Desgraciado cobarde. ¿Y cómo te sientes, Nati? Es extraño. A veces pienso que todo esto es una pesadilla, de la que no puedo despertar. Primero Jonathan vino a amenazarme. Me dijo que no me volviera a acercar a su casa, ni mucho menos a su familia. ¿En serio te amenazaron? Sí, fue horrible. Me hablaba como si fuera una basura, como si no hubiera significado nada en su vida. Luego me expulsaron del colegio, sin darme la oportunidad de poder explicar, solo porque estaba embarazada. ¡Qué injustos! Ya te faltaban meses para graduarte. Lo sé, pero según ellos, una estudiante embarazada da mal ejemplo. Y me sacaron así nada más. ¿Y ahora qué piensas hacer? La verdad no sé. Ya no puedo estudiar. Tengo que empezar a trabajar. Ayudar en mi casa. Y ahorrar dinero para cuando nazca el bebé. ¿Y por qué no hablas con los padres de Jonathan? Pídeles ayuda. El padre dijo que no quería saber nada del asunto. Que si su hijo decía que este bebé no era de él, pues no lo era. ¿Y la mamá? De ella no he vuelto a saber. ¿Y si hablas con ella y le dices que te ayude? Aunque sea económicamente.
Mira, tú estás sin trabajo. No lo sé, Lisbeth. No quiero mendigar. Ellos tienen que hacer lo que corresponde. Y como te dije, tú estás sin trabajo. Eso te quería contar. Alma me consiguió un trabajo. ¿En serio? ¿En dónde? En la panadería donde ella trabaja. Necesitan a una chica para que les ayude en caja y atienda a los clientes. ¡Qué excelente noticia! ¿Y cuándo empiezas? Mañana. Pero antes debo de hablar con la dueña. Necesita entrevistarme. Ya ves, Alma te está ayudando. Es una buena hermana. Sí, es la mejor. Ella y mi madre. La verdad, yo no sé qué haría sin ellas. No te olvides que conmigo también puedes contar. Lo sé, Lisbeth, y te lo agradezco. Tú eres mi mejor amiga. La mejor. Para eso estamos. Las amigas siempre estamos en las buenas y en las malas. Gracias. Buenas tardes. ¿Nati? Ricardo, ¿qué haces aquí? Trabajo aquí. Llevo algunas semanas. ¿Aquí en esta panadería? Sí. Alma me dio la oportunidad de trabajar aquí, luego que me despidieran del taller. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Yo también vengo a trabajar. Hoy es mi primer día. Alma me ayudó a conseguir este trabajo. No sé dónde debo reportarme. Alma me dijo que viniera a esta hora. Pero no la veo. Debe estar en la oficina del fondo, con la dueña. A esta hora hacen pedidos. Está bien, voy a esperar. ¿Quieres sentarte? Diego, no creo que demoren. Ricardo, el dinero del hospital, todo lo que hiciste por mí, yo te lo pienso pagar. Ahora que voy a trabajar aquí, te iré pagando poco a poco. Nati, no tienes nada que agradecer. Luego me lo devuelves. Lo importante es que estás bien. ¡Wow! Ya se te nota más. Tu hermana me lo contó todo. Ya voy a cumplir 6 meses. Cada día crece más y más. ¿Y cómo te sientes? Físicamente, mejor. Ya no tengo tantas náuseas. Pero en otros aspectos, tengo que seguir trabajando por este error. Por haber confiado en el hombre que no debía. Nati, escúchame bien. Tu hijo no es un error. Quizás no llegó en el momento que tú querías. Mucho menos cuando tú lo planeabas. Pero eso no lo convierte en un error. Nati, tu hijo es una bendición. Así que no te preocupes, tienes que cuidarlo.
pero arruinó todo. Mi futuro, mis sueños. Nati, él no arruinó nada. Simplemente llegó a labrarte un camino. Ahora tienes un motivo mucho más grande para seguir adelante. Mucho más grande que cualquier título, que cualquier cosa que hayas hecho. Todo estará bien. Hola, mi amor. ¿A quién buscas? Estoy buscando a Jonathan. ¿Usted sabe dónde lo puedo ubicar? Abajo está. Abajo. Perfecto. Muchas gracias. Ya, mi amor. Cuídate. ¿Jonathan? Mi amor, ¿qué haces aquí? Vine a comprobar algo. ¿Comprobar qué? Que eres simplemente el hijo de un mecánico. Mi amor, esto no es lo que parece. ¡Ah, no! Entonces, ¿qué es esto? Una concesionaria de autos de lujo. Bueno, yo no te dije que tenía una concesionaria. Jonathan, pero sí hiciste que lo creyera. Me mentiste. ¿Qué más ocultaste? Dime. A ver. Mi amor, no te mentí. Solo no te dije todo, eso... Mira. No te me acerques, estás todo sucio. Dime, respóndeme. ¿Qué más me ocultaste? La muchacha embarazada. La que la hermana fue al colegio a hacerme un escándalo. ¿Qué? Mi amor, yo no conozco a esa muchacha. Dice que tiene un bebé que es mío, pero eso no es cierto. Mientes. Lo veo en tus ojos. Bueno, sí estuve con ella, pero fue hace mucho tiempo. Se acabó, quedó embarazada, pero debe ser de alguien más. Mira, no me llames. No me busques. Ni por el colegio ni por mi casa te aparezcas. Mi amor, espera. Suéltame. Te digo algo. Si alguien de mi círculo social se entera que yo salí con un mecánico, te aseguro que te va a ir muy mal. Me estás amenazando. ¿Sabes qué? Tómalo como quieras. Pero espero que hayas entendido. Alejandra, mi amor, no seas así. Mamá, hermana, tengo que comentarles algo. Sí, adiós. ¿Qué pasa? Quiero volver a estudiar, terminar el colegio. ¿Estás segura de eso? Sí. No quiero quedarme así, sin terminar. Necesito mi título, para mí y para él. Tienes razón, hija. Además, ya es tiempo. Has pasado un año trabajando, siendo responsable. Te lo mereces. Entonces, ¿sí me apoyan? Claro que sí, mi amor.
Yo te puedo ayudar cuidando al niño mientras tú vas a estudiar. Puedo dejar mi trabajo de la mañana. No. No puedo permitir eso, mamá. No puedo pedirte que dejes tu trabajo. No me lo estás pidiendo. Yo te lo estoy ofreciendo. Además, es mi nieto y quiero que termines tus estudios. ¿O podrías llevarlo contigo? ¿Llevar al bebé al colegio? ¿Por qué no? Hay colegios donde aceptan a madres jóvenes y también aceptan que lleven a sus niños. Es más, hay colegios que tienen hasta guardería. Tienes razón. Voy a hacer lo posible para que mi hijo no crezca viendo a su madre que se rindió o que se quedó a medio camino. Entonces, hija, pregunta en tu colegio y si no, buscas otro. Pero nosotras vamos a estar aquí para apoyarte. Gracias. Gracias a las dos. Ya van a ver que sí voy a poder. Que voy a salir adelante. Que voy a terminar mis estudios. Por mí y por mi hijo. No lo dudo, Nati. Nunca lo hemos dudado. Eres más fuerte de lo que crees, Nati. Y vas a lograrlo todo. ¿Nati? Señora Victoria. Nati, eres tú. No lo puedo creer. Hace tanto que no te veo. Sí, ha pasado tiempo. ¿Acaso él es tu hijo? Sí, él es mi hijo. Dios mío. Se parece tanto a... Es el hijo de Jonathan, ¿verdad? No se atreva a decir eso. ¿Por qué no? Es mi nieto. No, no lo es. Su hijo lo negó. Su hijo dijo que él no era suyo. Así que no, no es su nieto. Nati, yo no lo sabía. ¿Qué no sabía? ¿Que tuve al bebé? ¿Que tuve que salir sola con esto? ¿Que Jonathan lo negó? Nati, Jonathan nunca me dijo nada. No tenía idea de que el niño había nacido. Pues ya lo sabe. Ya nació. Tiene 1 año. Y estamos perfectamente bien sin ustedes. Pero tú no puedes negármelo. Él es mi nieto, sangre de mi sangre. Pues no. Ustedes lo negaron. Cuando los necesitábamos, no estuvieron. Jonathan negó a su hijo. ¿Y usted? Usted nunca preguntó por nosotros. Nunca nos buscó. ¿Cómo se llama? Mateo. Mateo. Nati, esto no tiene por qué ser así. Yo puedo ayudarte. Puedo hablar con Jonathan. No. Ya pasó el tiempo de hablar.
Ahora estamos muy bien sin ustedes. No necesito su ayuda. Pero Nati, tú no puedes negarlo. Él es mi nieto. Tengo derecho a conocerlo. Ya es muy tarde, señora. Adiós. Victoria. Otra vez tú. Señorita Alejandra. Veo que ya tuviste a tu hijo. Sí, ya lo tuve. ¿Qué estás haciendo aquí? Creí haberte dejado muy claro que no puedes venir a este colegio. Vine a hablar con la directora. Quiero inscribirme de nuevo. ¿Inscribirte? ¿Con un bebé? Sí. Ya no estoy embarazada. Ya tuve a mi hijo. Eso era lo que me impedía estar en el colegio. ¿Y de verdad crees que te van a aceptar? ¿Por qué no? Como le digo, ya no estoy embarazada. Esa era la única regla. La regla era que aquí no aceptamos alumnas embarazadas. Y esto no es una guardería. Yo no decidí quedar embarazada. Confié en un hombre que no debí, que me mintió, que me usó. Y ahora estoy pagando sola un error de 2. A mí no me interesan sus razones, sus excusas o su miserable vida. Solo sé que no perteneces aquí. Ahora, lárgate antes de que llame a seguridad. Espero que haya quedado claro. ¡Largo! Muchachas irresponsables. Marcos, no sabes lo que me pasó hoy. ¿Qué te pasó? Vi a Nati. ¿A quién dices? A Nati. A la muchacha que dijo que estaba embarazada de Jonathan. ¿Y qué tú hacías hablando con ella? Yo no la busqué. Me encontré con ella por casualidad en la calle. Marcos, ella ya tuvo al bebé. Lo llevaba cargando. Es un niño. Un precioso niño. Victoria, hace más de un año te dije que dejemos ese tema hasta ahí. Jonathan dijo que no es su hijo. Él no tiene nada que ver con eso. Pero Marcos... ¿Pero qué? Victoria, olvidemos eso. Eso quedó en el pasado. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo creo que sí es su hijo. Por favor, ¿por qué lo dices? Porque lo vi. Yo vi al niño. Marcos, se parece tanto a Jonathan. Tiene sus mismos ojos, su misma forma de cara.
¿Y eso qué? Todos los niños son iguales cuando son pequeños. No. Este niño en específico no. Se parece tanto a nuestro hijo cuando él era bebé. Yo lo vi, yo lo sé. Además, ¿por qué Nati tendría la necesidad de mentirnos? Marcos, ella está sola, completamente sola, con un bebé en brazos, tratando de estudiar. Ese es problema de ella, no de nosotros. Pero Marcos, puede que ese niño sea nuestro nieto. También puede que no. Jonathan dijo que no era su hijo. Hay que creerle. Yo le creo a mi hijo. ¿Y si Jonathan nos mintió? Pues aunque sea verdad, ¿qué quieres que hagamos nosotros? ¿Qué quiere ella? ¿Que le demos dinero? Eso quedó en el pasado, Victoria. Por favor, respetemos la palabra de nuestro hijo. Marcos, yo solo quiero hablar con Jonathan. Quiero que él vaya y vea a ese niño y que luego decida si es suyo o no. No, ni se te ocurra. Ese problema quedó en el pasado. Nuestro hijo es feliz. No vamos a traerle problemas en este momento. No es problema. Es un niño. Su hijo. Tu nieto. Entonces esa mujer, Alejandra, me dijo que me fuera de ese lugar, que yo no pertenecía ahí. Qué persona para horrible y cruel. Ya estoy acostumbrada. Que me traten así, como si no valiera nada. No digas eso. Tú eres buena persona. Quizás cometiste un error, aunque ni tanto. Tú solo confiaste en un hombre que no lo merecía. Pero el mundo no lo ve de esa manera, Lisbeth. El mundo solo ve a una madre soltera y joven. ¿Y ahora qué piensas hacer con lo del colegio? Voy a volver a estudiar. Voy a ir nuevamente al colegio. Al Instituto Esperanza. Ahí aceptan a mujeres con hijos. ¿Quién lo va a cuidar? Si gustas, yo puedo cuidarlo a tu hijo. ¿Tú? Sí. Mira, hace un mes me quedé sin trabajo. Y hasta que me salga otro, yo encantada lo cuido. Para que tú estudies tranquila. Lisbeth, yo no podría pedirte eso. Es que no me lo estás pidiendo. Yo me estoy ofreciendo. Anda, di que sí. Está bien, pero te voy a pagar. Por las tardes estoy trabajando en la panadería. Tengo mi sueldo. Te pagaré. No mucho, pero es algo. Bueno, si eso te hace sentir bien, lo acepto. Pero lo mínimo, ¿sí? Tengo que contarte algo más. ¿Qué pasó? Cuando iba al colegio, me encontré con Victoria. Victoria, la mamá de Jonathan. Sí, ella misma. ¿Y qué pasó? Me vio con Mateo y dijo que era su nieto. ¿Eso te dijo? Sí. Dijo que era hijo de Jonathan, su nieto, que se parecía a él. Qué cinismo. Después de un año, cuando ni siquiera te apoyaron,
ni tampoco te ayudaron. Eso mismo les dije yo, que en dónde estaban cuando los necesitaba. Exacto. Después de todo lo que te hicieron, su hijo te amenazó, te trató mal y todavía se atreve a decir eso. Lo sé. Por eso le mencioné que ya no los necesito. Hiciste bien. ¿Qué hace, mi amor? ¿Está con sueño? Mira. ¡El avión! Buenas tardes. Jonathan, siéntate, por favor. Dime, madre, ¿qué quieres? Hoy me encontré con Nati. ¿Con quién? Madre, ¿para qué la buscaste? Yo no la busqué. Me encontré con ella por casualidad en la calle. ¿Y qué querías? ¿Hablar mal de mí? No. Yo la vi, la reconocí. Llevaba un niño. Llevaba a tu hijo en sus brazos, Jonathan. Ese no es mi hijo. Ya te lo dije. Se los dije a todos. Lo vi, Jonathan. Ese niño es tu hijo. Se parece tanto a ti. Tiene tu misma cara, tus mismos ojos. Mamá, no empieces. Jonathan, ese niño necesita a su padre. ¡Que yo no soy su padre! ¡No mientas! ¡No me mientas más! ¡Dale una oportunidad! Quiero. Es más, te exijo que vayas y lo conozcas. Quiero que lo veas. Na, 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 na. Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu primer día de clases? Vamos, siéntate. ¿Y? Cuéntame. No hubo primer día de clases. ¿Pero por qué? No me dejaron entrar. Por Mateo. Dijeron que no podía tener a mi hijo en el colegio, que no es una guardería. Pero ese colegio aceptaba madres jóvenes. Sí acepta, pero no a madres que tengan hijos. Ellos quieren que tenga a alguien para que lo cuide, y yo no tengo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Ahí estaba ella, Alejandra, la profesora que me expulsó por estar embarazada. ¿Y te volvió a rechazar? Me dijo que era un mal ejemplo. Primero, por estar embarazada. Y ahora, por tener un hijo. Nati, lo siento mucho. Pero tú sabes de sobra que te puedo apoyar, que en lo que tú quieras te puedo ayudar. Solo me lo tienes que pedir. ¿Por qué? Ricardo, ¿por qué haces esto por mí? Porque tú vales mucho la pena, Nati. Eres una mujer fuerte, valiente, una madre muy amorosa. Y yo solo quiero cuidarte, estar aquí para ti.
Ricardo, pero tengo un hijo de otro hombre. ¿Cómo puedes pensar que puedes estar con alguien así? Nati, es tu hijo. Y yo te quiero a ti. Así que también lo quiero a él. Tu hijo no es un obstáculo para mí. Es una bendición. ¿Qué hace usted aquí? Muy buenos días. Yo vine a hablar con Nati. Nati no está. Está trabajando. Entiendo. Es él, ¿verdad? Sí, es Mateo, mi nieto. Es precioso. Sí, lo es. Y no necesita que usted venga a decírmelo. Yo vine para conocerlo, para ver a mi nieto. ¿Su nieto? ¿Ahora es su nieto? Por favor, permítanme ayudarles económicamente. ¿Usted cree que esto se trata de dinero? ¿Usted quiere comprar su entrada a la vida de mi nieto? No quise decir eso. Mire, nosotros no necesitamos su dinero. No necesitamos su lástima. Y definitivamente no necesitamos que vengan ahora pretendiendo que les importa. Hasta luego. Mamita. Ay, mis amores. Hola, mi amor. ¿Te portaste bien hoy? ¿Qué tal estuvo el día, mamá? Siéntense, hijitas. Tengo algo que contarles. Nati, alguien vino a verte. ¿Quién vino? Victoria, la mamá de Jonathan. ¿Estuvo aquí? Sí. Vino en la mañana. Dijo que quería hablar con Nati y conocer a Mateo. ¿Y qué le dijiste? Que se vaya. Que no era bienvenida aquí. Qué descaro. ¿Cómo puede venir ahora? Lo mismo le dije yo. Le reclamé todo lo que tú pasaste, hija. Todo lo que sufriste sola. ¿Y qué dijo ella? Que estaba equivocada. Que había cometido un error. Y quería una oportunidad para enmendarlo. Claro. Ahora sí quiero una oportunidad. Cuando ya no hay nada que hacer. ¿Le mostraste a Mateo? Lo vio, sí. Pero no dejé que lo tocara. Solo lo miró desde la puerta. Hiciste bien. ¿Por qué no me llamaste? Yo hubiera venido a correrla. No era necesario, hija. Yo me encargué. Sí, porque esa gente no merece acercarse a Mateo. Su familia ya tuvo una oportunidad y la despreciaron. Hiciste bien, hijita. No quiero saber nada de ellos. Ni de ella, ni de su esposo, ni mucho menos de Jonathan. Mateo. Voy a verlo para darle de comer. Corren.
Cuando esté más grande, lo subiremos a esos columpios de allá. Estoy seguro que le encantará. ¿Ya estás haciendo planes para el futuro? Claro que sí. Estoy haciendo planes para él, para ti, para nosotros. Nati. Jonathan, Yo necesito hablar contigo. yo no tengo nada que hablar contigo. Por favor. Solo será un momento. ¿Qué no escuchaste? Ella no tiene nada que hablar contigo. Vete. ¿Y tú quién te crees que eres? Soy alguien que sí estuvo para ella cuando te necesitaba. Mi madre me contó que vio al niño, que es idéntico a mí. No te atrevas a decir eso. ¿Dónde estabas cuando estaba embarazada? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando nació? ¿Dónde estabas todas las noches que pasé sola cuidándolo? Yo tenía miedo. Mira, mi padre... Tu padre. Siempre ha sido tu padre. ¿Cuándo serás tú? ¿Cuándo tomarás tus propias decisiones? Lo estoy haciendo ahora, ¿no? Te vine a buscar a mi hijo. Ahora es mío. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Mateo ahora es mi hijo. Yo estuve aquí para él. Yo lo cuidé. No. Ese hijo es mío. Biológicamente mío. Padre no es el que engendra, es el que cuida. Vamos, Nati. ¡Qué alto estás! Míralo. Está muy grande. A veces no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Ya tiene más de un año. Así es. El tiempo pasa muy rápido. ¿Sabes? A veces pienso en todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí. Lo sé. Fue muy difícil. Sobre todo para alguien tan joven. Quise rendirme. Sentía que ya no podía más. Pero no lo hiciste. No lo hice por él. Por mi hijo. No podía fallarle. Y eso fue lo mejor. No lo hiciste. Y eso te convierte en una madre increíble. También lo hice por ti. Apareciste en el momento que menos lo esperaba. Cuando creía que no podía existir alguien bueno. Nati, esto es real. Muy real. Y todo va a salir bien. Porque tú y yo vamos a trabajar juntos para esto. Todos los días. Ven, mi amor. Ven. ¿Me lo prometes? Por supuesto que sí. Yo voy a estar para ti. Y para Mateo.
En las buenas y en las malas.